Mm, mm. Bueno, hola a todas, todos, todes. Esta es la grabación para el primer módulo de la UCA de teorías de género. El título del módulo uno es Construcción Social del Género. Em, Antes de que empecemos como con eh, el contenido más fuerte o de mayor análisis, el que vamos a ir explorando a lo largo de la UCA, es importante tener o resolver un poco estas cuatro preguntas. La primera es: ¿qué es el género? ¿Por qué hablamos de sexo y género si son diferentes? ¿Y por qué es importante? Eh, entonces, lo primero que eh, diría es, em, creo que el concepto de género viene como de una discusión y una reflexión, análisis sobre como la diferencia entre la biologización y la cultura, ¿no? Sobre los cuerpos y lo social. Cuando nacemos se nos asigna un sexo que corresponde a la anatomía, ¿no? Tenemos un cuerpo que tiene ciertas características y entonces se decide como, bueno, ¿es niño o es niña? Em, Sin embargo, ese es como solo el sexo y esa es solo la parte biológica. Después de eso, o a partir de eso, hay toda una construcción de cosas que están atravesadas por lo social, por lo cultural, por lo político, por lo histórico, etcétera, en el que vamos viendo que el ser hombre o ser mujer o cualquier otro género no tiene simplemente que ver con el sexo que se nos asigna al nacer. Es decir, no solamente es esta característica biológica que tengo cuando nazco. El género se construye en la medida que la sociedad ha evolucionado en formas de comprender la realidad, es decir, ¿no? Como lo que se nos permitía o se nos permite hacer a las mujeres y a los hombres ha ido cambiando a lo largo de la historia por justo temas de desarrollo histórico, de guerras, de conflictos, necesidades económicas, sociales, políticas, etcétera. Eh, y eh, tiene una de las cosas que vamos a ver es cómo, eh, si bien está informada por la parte, ¿no? del sexo, las características biológicas y ciertas diferencias que se van haciendo en los cuerpos a partir de esto y a partir del funcionamiento de hormonas y etcétera, hay una parte que en realidad es como lo que nos atañe a esta UCA, sobre cómo esto se va formando o va alimentando lo social. Es decir, no solamente los hombres, estos ejemplos que se ponen de pronto como decir los hombres son más fuertes, como de manera natural y biológica, que hay una parte de componente que tiene que ver con el desarrollo hormonal y etcétera, pero mucho además tiene que ver con expectativas sociales que entonces hacen que los hombres sí tengan que ser más fuertes. Además, ¿no? De estas otras cosas como que se van complementando. Entonces, y lo que sucede si no es así, es decir, un hombre que no es tan fuerte o un hombre que puede cargar menos peso o es menos alto que una mujer, de pronto hay como estas tensiones y estas dinámicas que pueden ser eh, como duras o violentas con respecto a una persona que se sale de ese estándar. Y una cosa que vamos a ver que decía hace rato también para explicar un poco la imagen, em, que tiene que ver con cómo esto se va formando, ¿no? Y las expectativas que se van haciendo desde el nacimiento, ¿no? Ahora las cosas estas que les llaman el Gender Reveal Party, que no es esta fiesta como en el que vamos a decir si es, y vamos a saber si es niño o es niña, cuando es el baby shower, ¿no? Como todo se empieza como a formar en ciertos, o cuando nace, como el tipo de juguetes, el tipo de colores, el tipo de dinámicas a las que son acercadas las personas cuando nacen, ¿no? Y entonces si tienen los carritos, si tienen la casita, si tienen la muñeca que es una bebé a la que va a cuidar, un bebé al que va a cuidar la niña.
y para el niño, ¿no? Como los carritos, las herramientas, los trenes, etcétera. Entonces, desde ahí vamos viendo, se van como formando estas expectativas o estos, em, se nos va enseñando que nos tiene que gustar, se nos va enseñando que sí podemos jugar y que sí podemos hacer, y además se va construyendo como esta expectativa como más en lo grande. Em, entonces hay ahora toda una discusión, ¿no? Desde hace unos años, em, y una invitación a que la gente no solo regales el tipo de juguete que esperas por el sexo asignado al nacer, que esperas con el que el niño juegue, sino que tenga muchas opciones y que les permitas, ¿no? Como eh, acercarse a los distintos juguetes, a los distintos personajes. em, y dinámicas para entretenerse que les permitan también como conocer, explorando y ver como que les gusta y que no solamente sean cosas que serían como lo que deberían de hacer. Eh, eh, entonces, cuando hablamos de género, no hablamos solamente, más bien no hablamos del sexo o no estamos pensando solo en el sexo, sino estamos hablando de lo social, de cómo a partir de este órgano o estos órganos que se observan, hablamos de toda una construcción. ¿Y por qué es importante? Entonces nos preguntamos hablar de perspectiva de género. Porque pensar y observar desde la perspectiva de género es ir más allá de la concepción fundamentada en la biología y la naturaleza como suficientes para explicar la vida y el desarrollo y las relaciones de las personas. Hablar de perspectiva de género nos permite considerar distintas dimensiones, la biológica, la social, la cultural, la histórica, de los hombres y las mujeres, y así entonces estructurar, desestructurar y transformar las desigualdades, permitiendo entonces que una transformación se dé hacia el bienestar, desde la equidad y para la igualdad. Es decir, pensar en perspectiva de género nos permite, o desde la perspectiva de género, o como decimos, ponernos los lentes violetas, nos permite mirar cómo se mueve la gente, cómo reacciona, cómo piensa, cómo em, interactúa, cómo se relaciona con otras personas, cómo se relaciona con figuras de autoridad, cómo se relaciona con personas vulnerables que pueden tener que ver este sesgo de género, esta posición de género, que, o sea, pueden estar atravesadas por ahí. Eh, y entonces, ¿no? La perspectiva de género lo que busca siempre es decir, como, esta situación, un poco por qué está pasando, si hay algo como de historia de las personas que tienen que ver con ser hombre, con ser mujer, que a lo mejor pone un piso desigual o disparejo. Y por otro lado, en cómo podemos hacer, si ese piso es disparejo, cómo podemos hacer para que sea menos disparejo. Ahora bien, em, la construcción social de género considera patrones socioculturales bajo los cuales se dirigen los comportamientos de las personas hacia los ideales culturales y tradicionales del ser hombre o del ser mujer. Estos patrones son planteados a lo largo de la historia y de esta manera se generan condiciones específicas y bien diferenciadas sobre cómo debe ser, qué debe hacer, cómo debe sentir, qué debe pensar, etcétera, entre los hombres y las mujeres. Es decir, si yo estoy en una situación, em, perdón, cómo una persona responde ante una situación. Es decir, que esto por supuesto también tiene que ver con otras cosas como de historia que tienen que ver como con el trauma, con el procesamiento del riesgo, con etcétera. Pero una parte tiene que ver con cómo se nos enseña a responder. Entonces, en una situación de conflicto, por ejemplo, o en una situación en donde se escalan las tensiones, lo que podría ser más esperado en caso de los hombres es que se sientan
¿no? Como confrontados. Y entonces, por ejemplo, una situación en que hay una fiesta o están en un bar y se está tomando de más y de pronto empieza a haber ahí como un pleitillo, ¿no? Si el pleito es como entre dos hombres, lo que es más esperado, lo que es más normal es que eso se escale. em, y que se levanten la voz, que se insulten y que incluso terminen en los golpes. Y eso estaría como más o menos aceptado y se justificaría como, ah, bueno, pues es que estaban tomando y pues por eso se fue hacia allá. Em, Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las situaciones con las mujeres, si así fuera la misma situación con la mujer, no se esperaría que la respuesta fuera hacia allá, ¿no? Se esperaría que por lo menos, si no las dos, alguna de ellas trataran como de escalarlo, retirarse, como a ver, ¿no? Sería mucho más difícil, por ejemplo, que se llegue a los golpes, eh, o por lo menos eso es lo que esperaría socialmente. Eh, lo que se esperaría o lo que menos se esperaría en esta situación. Y eso, por supuesto, que tiene también una parte como de componente, o sea, este ejemplo que acabo de poner tiene como un componente de sesgo de género, pero ese es que es justo el objetivo del ejemplo, ¿no? Hay cosas que solamente por el género que le vemos o le asumimos a una persona o el género con el que se identifica y se mueve, asumimos que la persona va a reaccionar o se va a mover o va a pensar o va a sentir de cierta manera. Y si no es así, entonces no puede ser como sancionado, puede ser como sesgado. Y hay cosas que justamente no tienen que ver con eso, sino tienen que ver con cómo se escalan las relaciones, tiene que ver con la historia personal, no necesariamente solo relacionada con el género, sino como con otros componentes, y que aun cuando fuera solo relacionada con el género, justo vendría pautado de todas formas por esta construcción social, por estas expectativas que se van armando y con las que vamos creciendo. Eh, entonces, una cosa, seguimos aquí. Se me olvidó dejar el título. Seguimos hablando de la construcción de género, de la socialización diferenciada. Hay una frase que a mí me parece muy emblemática, se las decía la sesión pasada, uno no nace mujer, llega a serlo, uno no nace mujer, deviene mujer. Que tiene que ver justo con esta socialización diferenciada, que no solamente ha creado la percepción del deber ser masculino o femenino, sino también genera una asimetría de poderes. Y esto tiene dos partes. Una es, yo cuando nazco y dicen, ah, pues tú eres niña y entonces vas a ser mujer y entonces no, como se empiezan a poner una serie de expectativas y de condiciones y de ideales sobre cómo me voy a mover, sobre cómo debo de responder, sobre cómo me debo de vestir, sobre cómo, etcétera. Y mientras eso está pasando, va pasando al mismo tiempo la construcción del hombre. Y lo que es importante es pensarlas como enfrentadas, ¿no? O quizás no confrontadas, no necesariamente en términos como eh, de enemistad, que un poco termina siendo así por justo la dinámica de poder, pero son posiciones encontradas. Em, y justo lo que va pasando en esta construcción del hombre y de la mujer es que se va haciendo a partir de una relación asimétrica. Entonces, esto termina llevando a prácticas discriminatorias, perdón, que crean, fomentan y reproducen la inequidad en las oportunidades de desarrollo y con ello van perpetuando y reproduciendo las desigualdades entre los géneros. Pero lo más, o bueno, importante acá además es pensar en justo o para explicarlo mejor, es pensar en, ¿no? Yo le voy dando ciertas responsabilidades y ciertas características a las mujeres y ciertas responsabilidades y características a los hombres y voy siempre diciendo em,
que las de los hombres son más valiosas o son más importantes. Y esto tiene que ver, y lo veremos un poco más adelante, con cómo las sociedades están constituidas a partir de un principio patriarcal. Em, y en momentos más recientes, no los últimos 10 años, sino mucho más, ¿no? Como la historia moderna, digamos, además capitalistas. Entonces, tiene que ver con cómo eh, la tarea del hombre, por ejemplo, de ser el sostén económico de la familia, tiene que ver con, y eso ser lo más valioso sobre el cuidado de las mujeres y sobre la crianza que se les asigna a las mujeres. Que tenga más valor lo de los hombres tiene que ver con una construcción capitalista y patriarcal, ¿no? En cómo eso es lo que se valida, cómo eso es lo que se aplaude, cómo eso es lo que se reconoce sobre el esfuerzo de cuidado y de crianza. Aunque pueda significar el esfuerzo de cuidado y de crianza, el esfuerzo de cuidado y de crianza, que, ¿no? Que sea el sostén de la vida. Lo otro, por cómo se construye socialmente, es a lo que le damos más importancia. Y justo es esta construcción como patriarcal y capitalista en que se mira un, eh, perdón, como un punto diferenciado y como un punto en el que, ¿no? A esta persona se le dan, a los hombres se les dan estas tareas, se les asignan estas actividades que tienen que ver em, con ciertas tareas, con ciertas cualidades, con ciertos esfuerzos, pero que además están como constantemente validadas y sostenidas por una dinámica y por un discurso social que, que lo aplaude y que cada tarea que tiene el hombre como fuera de casa, de consumo, de traer, de hacer, de responder de forma violenta, de un ejercicio de poder eh, sin cuidar a las otras personas, de un ejercicio de poder autoritario, etcétera, eso está más o menos permitido. Eso, no como, bueno, es normal, bueno, es que es hombre, bueno, o no, o incluso directamente se reconoce, ¿no? Hemos visto, pues, como ahora sí en la historia más reciente, ciertos personajes, ¿no? De autoritarios de derechas radicales, en los que justamente son estos ejercicios y estas dinámicas y estas frases o explicaciones lo que lo sostiene y lo que le da como validez y relevancia sobre los oponentes, por ejemplo. Em, Y entonces, eso, digo, esto es un ejemplo extremo, pero estas son las cosas que van haciendo y que van mermando como estas dinámicas, y que luego cuando tratamos como de hacerles frente, em, hay como todas estas otras discusiones que un poco vamos a ir viendo ahora. Pero eso me era muy importante como, normalmente este punto me profundizo más adelante, eh, pero me parecía que ahora era importante como clavarme un poco más porque vamos a ir entonces pudiendo desglosar y explicar con un poquito más de detalle qué pasa en estos momentos. Em, Ahora bien, entre los roles y estereotipos construidos en la perspectiva binaria, esto de la perspectiva binaria justo tiene que ver con esta construcción de hombre o mujer. Más adelante veremos que no son las únicas dos opciones, pero, o por lo menos en las teorías recientes, eso se refuta. em, pero el binarismo de género justo plantea que solamente existen estas dos posibilidades de existencia humana, las que son propias e intrínsecas al sexo masculino y las que son propias, intrínsecas y exclusivas al femenino. De esta manera, no reconoce o niega la existencia de características distintas a las masculinas y a las femeninas, ¿no? Y habla siempre como, pues si eres mujer, tienes que, ¿no?
esta es tu lista como de habilidades, capacidades y fortalezas y características y etcétera, y si es hombre, es esta. Es una posición sumamente rígida eh, y que asume que la anatomía y la antropología de la persona solamente puede ser entendida como masculina o femenina. No hay que un poquito para acá, que un poquito para allá, que una diferente, no. No. Tendría que verse así, comportarse así o de este otro lado. Eh, pero lo que ha pasado con esta perspectiva es eh, que, ¿no? Como que se ha cerrado la posibilidad de entender como otras experiencias y otras formas de vida y otras formas de como, dinámicas y de entender el mundo. Y esto a su vez tiene implicaciones en cómo transformamos o en cómo, digamos, atendemos a... Ay, perdón. em, de cómo atendemos y cómo nos relacionamos con otras personas que a lo mejor no caben como en en, eh, que se salen de este binario. Em, y una de las cosas que pasan es que esta postura lo que termina haciendo es construir distintos tipos de dominación que se basan en una normatividad social impuesta. Es decir, ¿no? Estas características de hombre ¿no? Tienen como, estas son las más importantes y luego estas son como las secundarias. Y estas que son más importantes suelen ser como varones masculinos que operan, varones masculinos de alto poder adquisitivo, con ciertas características fisiológicas, ¿no? Que son como eh, blancos, que hacen un ejercicio de poder abierto, que tienden a ser como muy fuertes o como toscos incluso de pronto en cómo responden, eh, son, se van permeando de manera estructural y tienen presencia en un montón de sociedades actuales, eh, principalmente en las culturas y sociedades occidentales de tendencias capitalistas patriarcales. Y entonces vamos a ver cómo ciertos personajes y ciertas características y dinámicas tendrán mucho que ver con, por ejemplo, estaba empezando como a darle vueltas a la misma frase. Vamos a ver en ejemplos, por ejemplo, a Donald Trump como este ejercicio, como este hombre blanco, autoritario, rico, eh, que tiene como todos estos dispositivos que él encarna y que los tiene a su alcance para controlar y manipular. Y eso como un ejercicio súper fuerte y súper em, sí, como de mucho control sobre todo lo demás que no sea eso. Entonces, esta figura con estas características tiene el poder sobre las demás. Y esta figura con estas características va a tener la posibilidad em, de controlar, disminuir y controlar las otras características o las personas que tienen estas otras características. Em, y ahora hay ya toda una eh, discusión sobre cómo, ay, perdón, es que me lastimé. Em, sobre cómo sobre cómo el binarismo eh, en realidad no representa la diversidad de formas de existir y de sentirse la gente, por un lado, y por otro lado, que es como súper restrictivo, constrictivo y que no permite a ninguno de los géneros
salirse un poco de ahí y poder hacer cosas desde otro lugar. Y entonces no tenemos como cosas como esta de la imagen de la derecha, donde los binarios son para las computadoras, ¿no? O estas otras frases de los roles de género, como aquí se cancelan los roles de género, solo roles de género, etcétera, justo en este tratar de romperlas y de flexibilizar la manera en la que interactuamos, nos desarrollamos y sobre todo tratando de disminuir las desigualdades. Entre esas desigualdades, entonces vamos a encontrar el sexismo. El sexismo es todo acto o comportamiento de discriminación, invisibilización y o actitudes que conllevan a la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo siempre, como decía hace rato, disminuyendo a las mujeres. Se trata de una amplísima variedad de formas de interacción que se construyen a partir de actos y comportamientos que principalmente se expresan por medio de la impresión de que nos puede causar la presencia o imagen de una determinada persona. Este tipo de interacciones son capaces de penetrar la conformación de los contenidos de sistemas que son tan relevantes como la política y la educación, eh, así como el discurso de los medios masivos de comunicación. Es decir, lo vamos a ver repetido. Y como reconstruido en todos los espacios. Justo por esto, algunas de las cosas de modificaciones que se hicieron, por ejemplo, de libros de texto, el cambio de narrativas en medios de comunicación, el cambio de narrativas, por ejemplo, lo que vemos ahora, el ejercicio que hizo la presidenta el día de ayer, de a quiénes nombró y cómo les nombró, podemos no estar de acuerdo con cosas, pero este ejercicio lo que busca hacer es justamente visibilizar y tratar de reducir el sexismo o echarlo del todo para afuera. Decir, como, a ver, estas tareas son importantes, tratar de reconocer esta, como esta otra tarea o este silencio o, o estas cosas desde otros lugares que puedan tener que ver con, de- con eso. Em, por otro lado, perdón, creo que ya había adelantado un poco de esto. em, pero entonces no lo vamos a ver el sexismo, ya decía como de estas grandes estructuras y cómo se van como empalmando, se van utilizando, se las vamos viendo como dispuestas, eh, o bueno, más bien justo no dispuestas, sino como en términos abstractos, pero así los casos de sexismo son ¿no? Como muy característicos, tienen que ver justo con los esfuerzos, con los trabajos de cuidado y de crianza, cómo se les asignan estos roles a las mujeres y cómo eh, estas además son consideradas menos importantes o menos valiosas. em, y como además no se les permite o se les cuestiona o tienen menos acceso a ciertas actividades y a ciertas dinámicas. Por otro lado, vamos a ver eh, cómo ve el tema de los techos de cristal en las empresas, en los gobiernos, ¿no? Quienes están en las posiciones más altas suelen ser personas que están suelen ser hombres, ¿no? Aunque haya muchas mujeres en las empresas y que se diga como, ah, no, si tenemos un 50-50, no solamente es cuántas personas hay, sino la distribución también en la jerarquía, ¿no? Si en el organigrama, en realidad las mujeres que están en puestos como de atención, de servicio, ¿no? Como secretariales, administrativos, de limpieza, etcétera, pero no están en las gerencias, en las subgerencias, direcciones, CEOs, etcétera, pues entonces, en realidad estamos medio abriendo espacios, pero no los estamos abriendo realmente. Em,
Otras pueden ser ¿no? como los espacios que hay en educación para las mujeres y los hombres, y si se les cuestiona a las mujeres y los hombres entrar a ciertas carreras, como pasaba todavía, creo que cada vez pasa menos, pero pasa todavía con cierta frecuencia, ¿no? Las mujeres que cuando dicen en familia, no, pues es que yo quiero estudiar ingeniería o quiero estudiar matemáticas, como, no, ¿y tú a qué vas a hacer ahí? ¿No? Tú deberías de estudiar algo más como para señoritas, o las mujeres que querían ser médicos, pero médicas, pero la familia no las dejó, entonces son enfermeras, o que entraron a medicina y recibieron muchísimo rechazo y maltrato, y entonces mejor se fueron a enfermería. Entonces, ¿no? Como tener ojo estos son como algunos de los ejemplos. Otro de los temas eh, que además que están muy vinculados a lo binario, a la construcción binaria, y a las expectativas y los roles, así como el sexismo, es el heterosexismo, que es eh, esta, esta cosa que se asume em, ¿no? Como el heterosexismo mandatorio, le dicen, ¿no? Que es, te tiene que gustar alguien del sexo y género opuesto, ¿no? Como sí o sí. Es un término que promueve la existencia de un conjunto de actitudes, sesgos, prejuicios y actos de discriminación que favorecen o reivindican una única sexualidad como válida. Es decir, ¿no? Esta de los sexos opuestos. Em, Justo otra vez retomando el tema de las sociedades capitalistas y patriarcales, tiene que ver, ¿no? También está relacionada aquí, pues porque esta es como parte de la base, ¿no? Como del dominio. Una parte de este dominio está sentado en este heterosexismo mandatorio. En este tiene que gustarte alguien del otro lado porque este otro lado es quien va a hacer la otra chamba, la chamba que que es igual de importante, pero que la vemos como complementaria, como menos relevante, como segunda. Em, y, y además este heterosexismo lo que me va a permitir decir es que tengo autoridad o que tengo dominio. ¿No? Si soy hombre, si soy un hombre masculino, macho, fuerte, que me gusta así como hacer ejercicios de poder y de pronto ser violento y de pronto confrontar y tal, puedo entonces ponerme en una posición más alta y entonces subordinar al resto de las identidades de género y orientaciones sexuales. Otra cosa en este punto del heterosexismo eh, como mandatorio compulsorio, es que lo tenemos como tan clavado y no socialmente lo tenemos tan como asumido que ni siquiera hay la posibilidad de pronto de cuestionarnos si realmente esa es nuestra orientación sexual. Si realmente yo me siento cómodo, cómoda, acomodé con estas características y con este tipo de relaciones, porque así se me enseñó que tenía que ser. A mí está bien o me tienen que gustar los hombres con estas características o las mujeres con estas características, em, y no nos cuestionamos realmente si eso realmente es lo que quiero o si más bien, em, no puedo como ir por ahí y explorar un poco y qué tal que en realidad no soy o no soy heterosexual, pero como siempre se tuvo, ¿no? Como me criaron así, pues eso es lo que veo. Cada vez esto es más libre, es más flexible. Por supuesto, depende un montón como de las regiones, de las culturas, de las familias, de las religiones, etcétera, pero cada vez podemos ir viendo unos espacios un poco más flexibles, pero esto ha sido como uno de los pilares que han como estado muy presente siempre en las construcciones sociales. Em, y por último, dejarles un par de recomendaciones eh, de personajes, cuentas, etcétera, a quienes seguir. Les debí de haber quitado I Write Feminism, esto está en Instagram, les debí de haber quitado I Write Feminism porque la verdad es que tiene un montón que no pone nada. Pero bueno, si se quieren ahí meter a explorar como para memes, ilustraciones y etcétera, está bueno. Ana Akana es una em, chica que la,
es que nunca sé cómo explicarlo bien, pero como una de sus labores importantes es llevar, uno, cuestionar sí, justamente ciertas cosas de estereotipos de géneros, y cosas que pasan como de leyes o de cambios y dinámicas y etcétera, que son importantes, y que marcan de forma, que van como modificando estas, que van teniendo un impacto sobre la vida de las personas en general. Y una parte muy importante de lo que hace, que creo que es mi parte favorita, es los análisis, la divulgación científica. Es una chica súper inteligente y dedica una parte importante de su tiempo a meterse a estudiar, a leer papers, artículos, textos académicos, de distintos temas, y entonces de pronto elige un tema una semana y hace un reel sobre, que describe a veces un artículo, a veces hasta cuatro, de cada una de las cosas que se encontraron, como o justo llevando esta evidencia de las cosas de las cuales de pronto nos quejamos, como trae esta evidencia, como ya científica. Ya se hicieron estudios de pares en un estudio transicional, ay, ¿cuál es la palabra? Longitudinal. em, y se encontró que efectivamente, las mujeres, ¿no? Como las parejas con esas características, por ejemplo, uno que hablaba de cuando las mujeres se enferman, que cuando hay una enfermedad grave en una relación de pareja, los hombres, es más fácil que los hombres dejen a la mujer, y las mujeres normalmente se quedan a pesar de la enfermedad y hasta los cuidados paliativos. Y los hombres es más fácil que se vayan. Em, Ella explica varios de estos casos y pone, justo retoma distintos papers al respecto. Marea Verde, como de este movimiento, sobre todo en América Latina, sobre el acceso al aborto, la Red Feminista Internacional, No son micromachismos cotidianos, es una cuenta en Instagram. También de pronto están publicando menos ahora, pero también es un libro muy bueno si les interesa leerlo y como conocer. Es un libro ilustrado precioso. Y otra cuenta muy interesante es Lola Vendetta, es una catalana feminista. em, y sube mucho sobre, como distintas cosas de realidades y dinámicas sociales, em, pero a través de un personaje. Es súper bueno. También tiene varios libros, eh, de igual es ilustración. Y otra cuenta que puede ser importante que se está armando ahora es la red de académicas feministas. Em, Justo se acaba de tener el segundo congreso ahora a inicios de septiembre, y la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. em, y la mesa roja, se me olvidó ponerles a la mesa roja en, en esta sección. Se las voy a poner antes de mandarles la presentación para que voy a hacer esas modificaciones.